Si no tienes un propósito en la vida, no sientes eso de poder ayudar a las personas. Yo tengo una receta, pero esa receta yo la cuido para que no me la roben y que otros vengan y la empiezan a utilizar en otros restaurantes. El tema con franquicias nacionales, hablamos el mismo hondureño. Cuando alguien quiere comprar la franquicia, tiene que pagar una cuota inicial. En 2018, acompañados de una aceleradora en Silicon Valley, Palo Alto, California, formamos todo este concepto de cómo sería el proceso de... Por ejemplo, negocios digitales. Se puede, sin ningún problema, se puede hacer y se pueden dar otorgamientos internacionales. ¿Cómo yo protejo eso? Los médicos en su momento me detectaron un tumor cerebral que me decían que era inoperable y estoy acá, digamos, en tiempo extra, ya un bonito milagro. Y son cosas que pasan, son historias que ves todos los días. Esas caravanas no fueron inventadas y eso fue también parte de lo que nos motivó a poder impulsar y desarrollar este sistema de franquicias en Honduras. No todo es fracaso, no todo es éxito, pero sí hay un porqué y un para qué en tu vida. Entonces vas a seguir adelante. No es lo mismo tener un negocio que tener un modelo, y esa diferencia es la que separa a quien se queda con un local de quien construye una marca en 10 lugares a la vez. Bienvenidos. Eres dueño de negocio, tienes tu propio negocio y de repente quieres escalar, quieres que los ingresos sean mayores, pero no sabes cómo. Y de repente has escuchado el término de franquicias. Has visto grandes restaurantes con marcas como un McDonald's, como un Burger King, como un Wendy's, cualquiera de estas franquicias, pero no sabes cómo ser parte de una franquicia o cómo escalar tu propio negocio y hacerlo franquicia. Bueno, el día de hoy estamos con Daniel López, un experto en franquicias que nos va a sacar de cualquier duda y nos va a desmentir también, pues, todo lo que se habla de las franquicias. ¿Por qué? Porque a través de la franquicia puede ser un crecimiento más rápido y más exponencial de tu negocio. Daniel, un gusto tenerte. Un placer hablar sobre este tema de franquicias. Realmente me interesó. Primero lo tomé como una idea así alejada, pero cuando estuvimos ahí platicando, realmente me di cuenta que el negocio de franquicias es bastante amplio. Es súper amplio, Francisco, y el tema de las franquicias ha sido un tema de información que se ha manejado casi como un tabú en el país. Te comento que hay muchos mitos sobre el tema de las franquicias. Por ejemplo, mucha gente cree que el modelo de franquicia solo puede ser aplicable a empresas grandes y obviamente no funciona así. Tú puedes aplicar el sistema de franquicia a una micro, pequeña, mediana o gran industria también, o gran empresa. Hay otro mito interesante. Muchas personas creen que las franquicias solo son restaurantes. Eso es un grave error. Casi cualquier negocio puede convertirse en una franquicia. Por ejemplo, tenemos franquicias de salones de belleza, franquicias de barberías, franquicias de talleres automotriz, franquicias de restaurantes, obviamente, pero así existen hasta de ferreterías, existen franquicias en Honduras. Y otro mito también es que la gente cree que las franquicias solamente vienen de Estados Unidos y existen franquicias en todo el mundo. Hay franquicias de Centroamérica, de Sudamérica, de México, de Estados Unidos, obviamente, y de Europa, de todos lados, ¿no? Entonces hay mucho mito, mucha desinformación con el tema de franquicia y nosotros estamos pues aquí para ayudar a los empresarios a poder aplicar esas metodologías de crecimiento empresarial exitosas a los negocios tradicionales hondureños principalmente. Y de eso se trata el tema de las franquicias, de tomar estas tecnologías de expansión y aceleración comercial aplicándola a nuestras empresas nacionales. Este modelo de negocio de las franquicias, ¿cómo funciona realmente para que un negocio funcione igual teniendo a la cabeza el que creó ese negocio, esa empresa, y esa idea se reproduzca en los demás negocios? Mira que el sistema a mí me parece que es súper noble, ya que ayuda a cambiar y la percepción tradicional que el empresario tiene de crecer bajo el sistema de sucursales propias y poder entregarle a un tercero que se denomina el franquiciado, poderle otorgar ese conocimiento. Imagínate, te voy a poner un ejemplo, hablemos de algún restaurante que hace hamburguesas. Digamos que yo empecé y fundé mi restaurante de hamburguesas
y quiero crecer en mayor número de unidades. Entonces, yo como empresario tengo dos vías, Francisco. La de crecer como sucursal propia, que ese es el camino que ya conocemos todos, El tradicional. el tradicional, correcto, y crecer bajo el sistema de franquicia. El sistema de franquicia lo que me dice es que sí, me debo proteger con un contrato, por eso le llamamos sistema, porque es digamos, un tema integral. No solo ves la parte legal del contrato, porque mucha gente cree que solo es firmar un contrato y no es así. El sistema de franquicia es integral, ya que ves una parte estratégica, comercial, operativa, legal y también de diseño y marca. Entonces, generando ese proceso, nosotros podemos otorgar franquicias de manera segura. Y lo que nosotros creamos y manualizamos es ese saber hacer. Es como yo hago la hamburguesa, cómo se tiene que ver. Lo que no, es lo que nosotros denominamos el know-how, saber cómo hacer las cosas. Llegar a ¿Cómo se saber hacer las cosas me costó tiempo y dinero en algún momento, obviamente. Daniel, hay un temor, creo yo, ahorita con lo que me estás diciendo, y es, yo tengo, vamos a ponerlo en el restaurante, se me hace más fácil el ejemplo. Yo tengo una receta, pero esa receta yo la cuido para que no me la roben y que otros vengan y la empiezan pues, a utilizar en otros restaurantes. ¿Cómo yo protejo eso? No sé, mi fórmula secreta, ¿cómo la protejo yo con este sistema de franquicia? Ok, tenemos tres puntos importantes. Primero, poder registrar la marca. Eso es uno de los puntos importantes para poder convertirte o transformar tu modelo tradicional en una franquicia. Normalmente en Honduras no se registran las marcas y eso es súper importante porque tú puedes estar haciendo crecer tu marca y cuando quieres ir a registrarla, en el registro te pueden decir que no se puede registrar o que alguien más ya la registró. Entonces, el primer punto de protección legal es el registro de tu marca. En segundo punto es tener la receta secreta. Ok, yo puedo otorgar mi franquicia, pero mi franquiciado lo que hace es que adquiere mis productos. Un ejemplo acá, si yo vendo las hamburguesas, yo no voy a venderle la carne molida, le voy a vender a mi franquiciado la torta congelada, ya preparada y condimentada. Eso es parte de mi receta y mi diferenciación, ¿ok? Y yo conozco adicionalmente mi operación. Entonces, basado en esos tres puntos, la marca registrada, conocer mi operación y tener mi receta secreta, son los puntos claves que me garantizan tener cuidada mi otorgamiento de franquicia. Adicionalmente, el franquiciado, que es la persona que adquiere la franquicia, firma un contrato y acepta todas las condiciones que yo le doy en el tema del contrato de la franquicia, ¿no? Adicionalmente, te puedo decir que hemos visto ya muchos casos de otorgamiento que se han dado con éxito, pero sobre todo, el mejor de los fundamentos para poder tener éxito es encontrar buenos socios. No solo es el dinero. Si yo vendo mi hamburguesería a $50,000, no solo por venderla a $50,000, la voy a otorgar. Yo me tengo que sentir conectado con esa persona, con ese socio, porque hay que crear una relación comercial y de cooperación. Entonces, yo tengo un know-how y yo, por ejemplo, en Tegucigalpa buscaría una persona que tiene ese know-how, saber con quién hacer negocio. Yo no conozco el mercado de Tegucigalpa, pero mi franquiciado prospecto sí lo conocería. Entonces, digamos que yo hago un buen clic con ese prospecto franquiciado y le puedo otorgar mi hamburguesería. ¿Qué pasa si como imagínate que yo tenga un restaurante familiar que lo quiera otorgar en Tegucigalpa y que de pronto en Tegucigalpa el prospecto me sale que es muy fiestero y que quiere empezar a vender bebidas alcohólicas o cosas así y no está alineado con mis valores, con mis creencias, todo eso. Tenemos que buscar más o menos un perfil ideal de franquiciado. Entonces, son una serie de análisis que se hacen previos a la franquicia para poder dar ese otorgamiento. Correcto, que se alinean como tú decías, con esos valores que como negocio, como mi modelo de negocio, yo quiero que se replique en todos los negocios que, pues, que se franquicien. Definitivamente.
¿Cómo se estructura la relación del franquiciante, creo que es, y del franquiciado? Primero, el franquiciante, que es el dueño de la franquicia, el dueño de la marca, tiene que pasar por un proceso de estructuración. Ojo ahí, que ese es el primer paso que hay que hacer para poder transformar un modelo tradicional en una franquicia. Esto no es solo de bajar un contrato de Internet y adaptarlo a Honduras, un contrato de Taiwán y adaptarlo a Honduras, por ejemplo. Eso no, eso es imposible, son economías totalmente diferentes, ¿no? O, por ejemplo, decir, bueno, le voy a pedir al chat GPT que me haga un manual de franquicia. Eso tampoco van a cometer un error, ¿no? Entonces, lo que sí es que se trabaja todo el proceso de estructuración compuesto por el tema estratégico, el tema legal, el tema de diseño y marca. También se trabaja en la parte comercial, la parte operativa y también el tema financiero. Entonces, todo por eso se llama un sistema, porque todos estos elementos forman el sistema de estructuración de franquicia. Todas estas documentaciones están entrelazadas para poder generar un modelo sostenible. Y eso es lo que realmente el proceso de estructuración garantiza, que no solo vemos que es un contrato, no solo vemos que es un manual operativo, sino que es un conjunto de documentos bien estructurados. Una vez desarrollamos el proceso de estructuración, le podemos otorgar al franquiciado nuestra franquicia este franquiciado pasa pues por determinados filtros. Esto de las franquicias no es como comprar, digamos, tomates en el supermercado, ¿verdad? Sino que el franquiciado tiene que pasar por una serie de entrevistas, análisis, etcétera, etcétera, y aceptar las condiciones del contrato de franquicia como tal. Una vez con todo esto resuelto y aprobado, se le da el otorgamiento. Adicionalmente, se tiene que buscar un local comercial que sea competente y que cumpla bajo los criterios de éxito de la marca y la franquicia, ¿no? Entonces hay local, franquiciado y capital, porque hay muchas veces que nos pasa que tenemos buen franquiciado, buen local, pero tal vez no tenemos capital. O a veces tenemos capital franquiciado y no tenemos un local, por ejemplo. Entonces, esos tres factores son cruciales para otorgar. ¿Qué tanto control se tiene? Bueno, alguien que tiene su local cuando tiene una franquicia. Bueno, te comento que la franquicia es el negocio del franquiciado, obviamente, sí va monitoreado y acompañado por el franquiciante, ¿verdad? Mira, esto te lo quiero comparar como, por ejemplo, cuando tú vas a la rentadora de carros. O sea, si yo voy a la concesionaria a comprarme un carro, yo puedo sacarme un carro del año y puedo hacer con él lo que quiera. Lo puedo meter en un río, en una montaña, chocarlo si quiero, porque lo compré, porque es mío el carro. Pero si yo voy a una rentadora de carros, la rentadora me hace firmar un contrato, me verifica en la tarjeta que tengo el capital, ve mi perfil, etcétera, etcétera, y me da el carro, ¿verdad? Con las condiciones de que lo cuide, de que no lo choque, que lo maneje bien. Básicamente la franquicia es lo mismo, ¿verdad? Yo no puedo hacer con la marca del franquiciante lo que yo quiera, sino que tengo que cumplir el reglamento, tengo que cumplir las normativas que el franquiciante pide, pero a cambio de eso yo recibo asistencia técnica, innovación, tema de promoción y publicidad, acompañamiento permanente, porque ese acompañamiento permanente, mira, yo he sido emprendedor, he sido empresario y sé lo que cuesta en este país ¿cómo se llama? Empresa. Esto es para valientes, te lo digo así. Hacer negocio en Honduras, que es un ecosistema un tanto complejo por múltiples factores, pero yo tengo la visión de que las empresas que crecen en Honduras, en un ecosistema de negocios un tanto complejo, el día que puedan ir a otros mercados como El Salvador, que ahorita está en un boom económico, se les va a hacer bien fácil poder crecer allá, porque son ecosistemas económicos más fáciles de Más emprender, amigables. más amigables, correcto. El día que vayan a otro país, a un Guatemala, por ejemplo, o cosas así, hay una economía más estable, pues, ¿verdad? Ok. Digamos que eso ayuda muchísimo al empresario a formarse. Digamos que esta es nuestra liga nacional. Lo que nosotros queremos hacer es internacionalización de franquicias, pero sí tenemos que crecer con modelos
con modelos propios y el tema de hacer negocio en Honduras es un tanto complejo, como te decía, Francisco. Sin embargo, nos forma como empresarios y garantiza el éxito al franquiciado porque emprender desde cero hay muchísimo riesgo de inversión y una mayor curva de aprendizaje. Y adquirir una franquicia te minimiza esos factores, porque Pero no quita el riesgo tampoco, ¿verdad? Hay que, en esto, yo quiero potenciar todos los beneficios, pero siempre hay un riesgo también en la franquicia. O sea, todos los negocios es un riesgo, pero la ventaja y la oportunidad, pues, de hacer crecer la economía. Quiero hacerte una consulta con respecto a esa cuota inicial. Yo recuerdo que estuve interesado en una franquicia, al final pues no la llevé a cabo, no hacerla, sino que comprar una franquicia de, creo, bueno, era un mexicano que había fundado su empresa aquí en Honduras y entonces tenía algunos parámetros, cuánto se tenía que invertir y todo eso. Cuando uno crea su franquicia, cuando alguien quiere comprar la franquicia, tiene que pagar una cuota inicial, tiene que pagar regalías y creo que hay un fondo para publicidad. ¿Cómo es esto para poder entender mejor este ecosistema de franquicias, Daniel? excelente pregunta, Francisco. Pues mira, hay un valor de, digamos que le llamamos como el derecho de zona geográfica, que es la cuota de entrada. La cuota de entrada corresponde, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la hamburguesería de Tegucigalpa, ¿no? Imagínate que viene un prospecto franquiciado y me dice, Daniel, quiero tu hamburguesería para Tegucigalpa. Entonces, bien, si tú quieres reservar el restaurante de hamburguesas para Tegucigalpa, tú tienes que pagar una cuota de entrada. Eso corresponde a darle el derecho geográfico en una zona determinada por un monto específico que vamos a generar, ¿no? Imaginemos $5,000 de cuota de entrada, ¿no? Adicionalmente a eso, ya con eso él reserva la zona, adicionalmente a eso se da el monto de la inversión de la franquicia, que este monto de la inversión de la franquicia puede ser variable, pero en los perfiles de comercialización de franquicia se manejan como valores estándares debido a que esta inversión puede variar dependiendo el local y las condiciones y el modelo que se quiera otorgar de la franquicia como sería, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo invertir en una hamburguesería que puede tener juegos para niños, autoservicio, área ¿cómo se llama? Para servicio a mesa, que una franquicia en un centro comercial bajo el modelo de un food court, ¿verdad? Son dos Ujú. conceptos distintos con dos valores diferentes. El tercer punto que consideramos son las regalías. Las regalías pueden variar en su porcentaje, cada marca las maneja diferente y es un porcentaje que se le paga al franquiciante por cada venta de producto que se realiza y luego están los fondos de publicidad que se pagan mensualmente, al igual que las regalías, y esto se da para afianzar, digamos, la red de marketing que tiene la franquicia para promoción y publicidad en el tema. Entonces, estos eh, cuatro puntos son importantes para el tema de adquirir una franquicia en el aspecto, como te digo, en el aspecto económico como tal. Porque hay muchos aspectos, ¿no? Está el aspecto económico, eso es un punto. Luego el otro aspecto que es de la búsqueda del local y luego el tercer aspecto de calificar como franquiciado. Quiero ahondar un poquito en la parte de las regalías. ¿Cómo funciona esto de las regalías? Es la venta de mi producto. Por ejemplo, un local que de repente en este mes el negocio está un poquito bajo y casi no vende. ¿Cómo funciona todo esto de regalías? Ya sea que tenga buenas ventas o que de repente le bajan inesperadamente. Si yo soy franquiciado, si yo compré la franquicia, digamos que yo soy el franquiciado y compré la franquicia y vengo y yo estoy operando en Tegucigalpa mi franquicia y vendo, digamos, una hamburguesa. Yo por esa hamburguesa voy a tener que darle a mi franquiciante un porcentaje del valor de esa venta de la hamburguesa. Pueden ser regalías del 5%, 7%, etcétera. Cada modelo calcula de manera diferente sus regalías, pero
por así decírtelo, esa regalía va independientemente me vaya bien o me vaya mal en este mes. La regalía siempre se paga porque es un acuerdo que yo puedo firmar con el franquiciante, ¿no? Pero Ujú. hay un tema acá, mira, son negocios y vamos en beneficio del éxito comercial. Te podré decir que el tema de las regalías con una franquicia internacional, es así, no te la van a perdonar nunca. El tema con franquicias nacionales, hablamos el mismo hondureño, podemos llegar a acuerdos, ¿verdad? Sí. Hemos hecho algunas negociaciones en algunos casos entre franquiciados y franquiciantes que manejamos regalías que van escalando año con año o cada seis Ujú. meses, todo depende para dejar que el franquiciado se pueda oxigenar un poco en sus primeros meses que está arrancando, ¿verdad? Entonces, en este tema, por eso nosotros damos mucho acompañamiento en el tema de otorgamientos, porque vamos generando esta flexibilidad, ¿verdad? Tampoco no es que se deja de cobrar regalía, pero sí se puede generar algún tipo de flexibilidad en este tema. Y es un porcentaje por las ventas que yo realizo, pues, mensualmente del producto, ¿no? Alguien que se quiere meter a esto de las franquicias, ¿para qué, para qué persona ideal crees que podría ser este sistema de negocio? Porque dice, ok, no es solo para restaurantes, entonces, ¿para qué otras áreas podríamos estar interesados y franquiciar un negocio? Por ejemplo, no hemos tocado y quiero, y ahí sí quiero de un solo tocar antes de que se me olvide, por ejemplo, negocios digitales. Se puede, sin ningún problema, se puede hacer. Tenemos franquicias digitales, ¿verdad? Y se pueden dar otorgamientos internacionales con franquicias digitales. Nuestra red maneja algunas franquicias digitales a nivel de comercialización y es algo que todavía no encontramos al valiente en Ajá. Honduras que quiera franquiciar, que tener su franquicia digital, pero sí hay posibilidades de franquiciar su emprendimiento digital. ¿Qué otros rubros también se pueden franquiciar? Porque lo que queremos es a darle esta información a personas que de repente digan, o sea, porque así te lo digo, normalmente uno piensa franquicia y tú lo dijiste, restaurante, pero no, no solamente está ahí. Y en Honduras, ¿tienes algún ejemplo de alguna franquicia que no sea restaurante? Sí, mira, tenemos justamente en Tegucigalpa existe un laboratorio de análisis clínico. Y uno Ajá. diría, un laboratorio de análisis clínico, pero esto es muy buena franquicia para doctores, para personas que están en el rubro de la salud, ¿verdad? Que quieren diversificar sus ingresos y que pueden optar por franquicias dedicadas al rubro de salud. Por ejemplo, si yo tengo una farmacia, perfectamente puedo adquirir una franquicia de este laboratorio clínico y complementar mis servicios, por ejemplo. Entonces, sí tenemos un caso de éxito, que este caso empezó con 4 sucursales en Tegucigalpa, hoy ya tiene 11 sucursales a nivel nacional en tan solo 3 años de haberse estructurado como franquicia. Tenemos otro caso, por ejemplo, de talleres de mecánica automotriz, tenemos ópticas también del rubro de salud y belleza y bienestar. Tenemos una franquicia que se dedica a la fabricación de perfumería, cremas, jabones, que está en muchos centros comerciales. Ellos tienen más o menos unas 30 sucursales ya a nivel nacional. Ellos han ido creciendo. Puedo decirte que hay muchísimos rubros, pero nuestro trabajo es poder, ya te hablé un poquito sobre el tema de estructuración, nuestro Claro. trabajo también se complementa con el tema de comercialización. Es desde la otra parte, no es ayudar solo al franquiciante, sino que también es ayudar al franquiciado, que es el interesado en adquirir un modelo. Nosotros les damos un acompañamiento, tal cual como para darte un ejemplo, cuando tú quieres rentar o comprar una casa, tú acudes al agente inmobiliario. Somos esa especie de agente inmobiliario, pero en el tema de franquicias. No vendemos casas, no vendemos terrenos, vendemos negocios. Entonces viene el interesado, se acerca a nosotros, nosotros evaluamos el perfil de inversión, si tiene el capital de inversión, a qué se ha dedicado, porque esto, mira, qué interesante, me llaman muchas personas que me dicen, mire, yo he estado tantos años en la banca
y me voy a salir ya, me van a jubilar y quiero emprender mi propio negocio con un sistema de franquicias. Quisiera emprender con un restaurante y yo me pongo a pensar a veces porque de pronto ha sido una persona que ha estado en el tema como a alto nivel ejecutivo o algo así y el tema del restaurante es un tanto, se necesita mucha acción, ¿verdad? Para atender un restaurante, entonces lo podemos ir encaminando. Mire, tenemos opciones que pueden ser con una operación más simple, más sencilla, como por ejemplo un salón de belleza o una barbería, no tan demandante como un restaurante. El restaurante es muy lindo, el negocio muy noble, pero requiere muchísima atención, ¿verdad? Hay personas que me dicen, mira, yo tengo mi trabajo y quiero tener un negocio paralelo para poder emprender bajo el sistema de franquicia. De pronto, para que mi esposa lo maneje y bueno, tal vez ella encasilló ya en un restaurante, pero vamos validando al franquiciado, ¿ok? Mira, me contó una historia, un amigo que es consultor de franquicias en México, me dice, mira, así como soy yo, me dice, ¿te imaginas que me vendieran una franquicia de casa de empeños? Me dice. Y yo no me puedo imaginar, me dice, a la pobre viejecita veniendo a empeñar su anillo de bodas. ¿Qué Ajá, podrías hacer? O sea, tienes que estar alineado con el negocio, ¿me claro. entiendes? O sea, yo no podría tener una franquicia de casa de empeño, por así decirte, ¿verdad? Sería difícil y duro, pero entonces evaluamos ese perfil, Francisco, no es a cualquiera, y vamos guiando al inversionista en que pueda emprender en la mejor opción que se adapte tanto a su perfil y a su presupuesto. Mira que me gusta mucho salir pues de todas estas dudas y saber de que hay varios modelos de negocio que se acoplan al sistema de franquicia y en este momento a ti que estás viendo este episodio y que nos acompaña semana a semana y que te gusta este tipo de contenido, que lo que queremos y lo que tratamos es poder compartir algunas herramientas, pero también compartir esas experiencias de personas que como empresarios, como líderes, pasan, que no todo es fácil, pero hay opciones, que hay oportunidades, hay personas que son visionarias y te enseñan cómo puedes venir y salir adelante. Bueno, el caso de Daniel es el caso del día de hoy, a través de un sistema de franquicia, sí, pero también tú puedes, con todo esto, trabajando esa mentalidad y sabiendo que haciendo tu mayor esfuerzo puedes llegar a hacer grandes cosas. Lo único que te pedimos siempre es que compartas con otros que crees que le puede servir este contenido, que nos sigas, porque así nos ayudas a llegar a muchas más personas que yo sé que ya están haciendo mucho bien. Y la semana pasada estaba con un emprendedor, Daniel, que me lo encontré el día de ayer y estaba platicando y me decía cuánta gente me ha hablado y me ha dicho gracias por ese mensaje que transmitió, por esa lucha que usted tuvo. Eso es lo que nosotros tratamos de compartir aquí en Conexiones Significativas todas las semanas para que podamos, como personas, como aquel persona que tiene una visión, que tiene un propósito en la vida, que no todo es fracaso, no todo es éxito, pero sí hay un porqué y un para qué en tu vida, entonces vas a seguir adelante. Continuamos con esto de las franquicias y ahí me gustaría conocer cómo nosotros, como, como franquiciante, hacemos para poder crear este sistema, cómo nos acercamos. Bueno, tú eres un consultor, pero la pregunta realmente es, ¿qué tan costoso es crear una franquicia? Te comento que nuestra iniciativa eh, fue para bajar esos costos de inversión, porque ¿qué es lo que pasaba antes? Y a veces sigue pasando. En Honduras el ecosistema de franquicias nunca se desarrolló. Te puedo comentar que México tiene 40 años de estar estructurando franquicias. Nosotros trabajamos de la mano con una consultora en México que ha desarrollado en los últimos 30 años más de 600 marcas de franquicias en el DF. Es una de las consultoras más grandes. Y casos de esos se ven en casi toda Latinoamérica. Y uno se pregunta, ¿por qué en Honduras
nunca se desarrolló el ecosistema de franquicias. Primero, porque venían consultoras de otros países y no daban ese seguimiento y esa continuación comercial para hacer crecer y evolucionar el ecosistema. Cobraban bastante costoso el tema de la estructuración, altas cantidades de dinero y luego de entregar la manualización y la documentación, regresaban y muchas no daban el seguimiento comercial. Entonces quedaba nuestro empresario con un montón de documentos que no sabía qué hacer, que no sabía cuáles eran los próximos pasos, etcétera, etcétera, ¿no? Identificando estos problemas, nosotros dijimos, no, tenemos que democratizar este sistema, porque ya nosotros teníamos 7 años de estar trabajando, eh, creando marcas propias, marcas que crecen con sucursales propias, con puntos propios, pero mirábamos muchísimo beneficio en el tema de crecer bajo el sistema de franquicia. Fue así que empezamos y que dijimos, bueno, vamos a crear los procesos de estructuraciones locales apoyados con las empresas de FCI, que es la red de consultores internacionales, que ellos han sido unos grandes mentores, te comento, porque a Honduras, como ellos van 40 años adelante y nosotros acabamos de empezar, nos van diciendo, Daniel, en el ecosistema de franquicias, váyanse por acá, hagan esto, hagan lo otro, de una manera tan responsable, te lo digo así, que nos han ido guiando y apoyando en el crecimiento de la franquicia en Honduras. Entonces, puedo decirte que una estructuración de franquicia, antes una empresa podría pagar 30,000 hasta 90,000 dólares por ella. Hoy hemos creado programas de apoyo con cámaras de comercio que pueden bajar a más de la mitad, al menos unos 15,000 dólares hasta 20,000 dólares, dependiendo de los modelos de negocios que se desarrollan, estas estructuraciones, ¿verdad? Que no deja, ojo, que no deja de ser costoso para una empresa hondureña. Pero lo que sí te puedo decir, Francisco, es que con los primeros 2 otorgamientos que tú hagas, ya recuperas esa inversión. Y te comento que, mira que teníamos una franquicia, una micro franquicia que nació en el Progreso, porque a mí me encanta comentar de, sí, tenemos la primera franquicia de Tela, la primera de Olancho, tenemos 2 en Comayagua, tenemos no solo en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ¿verdad? Tenemos de Copán, o sea, qué lindo escuchar eso, ¿verdad? Franquicias autóctonas propias hondureñas que un día empiezan a crecer y se empiezan a internacionalizar, ¿no? Y ese es el gran tema de esto. Pues mirábamos esta franquicia del Progreso que nació como una micro franquicia, con mucho esfuerzo fue pagando en un proceso de estructuración con las cámaras de comercio todo el sistema. Hoy ya tiene 10 sucursales en Progreso, en Tegucigalpa, en Comayagua, en Tela, en varias ciudades. Ella ha ido creciendo y también ha ido mejorando su capacidad instalada y creando una estructura empresarial sobre el modelo inicial. Daniel, tú te metiste a esto de las franquicias, tú venías trabajando con esta consultora mexicana y te dio la idea de venir y implementar este sistema aquí en Honduras propio para venir y bajar un poco los costos y que fuera más accesible para cualquier emprendedor. ¿O cómo es? ¿Cómo comienza esta iniciativa? Tengo una historia de vida que yo todos los días que me levanto le doy gracias a Dios porque fue un episodio en mi vida que cambió la percepción del mundo y de lo que estaba haciendo. Mi formación, yo estudié en una universidad especializada en diseño que se llamaba CEDAC. Yo me dedico al tema de diseño comercial, soy diseñador de interiores, pero no más enfocado al tema de negocios. Mi esposa es licenciada en publicidad y ella es colombiana. Nosotros en 2010 fundamos una empresa que se dedicaba al tema de desarrollo de marcas, dándoles un branding, una estructura básica para crecer como sucursales propias. Resulta que nosotros desde el 2014-15 identificamos el crecimiento que podría ser bajo el sistema de franquicias y quisimos empezar a investigar porque había nada o cero información en Honduras. Luego, fíjate que en 2017 tuvimos que parar ese crecimiento de poder crear la empresa de franquicias porque los médicos en su momento me detectaron un tumor cerebral que me decían que era inoperable, me mandaron a descansar, bueno, me traté
y todo, y estoy acá, digamos, en tiempo extra ya, gracias a Dios, Gracias a a Dios. un bonito milagro que la vida me ha dado. Ya son 7 años de ese episodio, y ese episodio te voy a decir honestamente que me replanteó lo que estaba haciendo, ¿verdad? Muchas veces uno cree que todo esto de los negocios es por dinero, es por generar riqueza, etcétera, etcétera. Sí, es cierto. Es necesario el dinero para vivir, es necesario, no somos curas ni monjas de la caridad, ¿verdad? Para no cobrar, obviamente es necesario el tema de dinero, pero si no tienes un propósito en la vida, no sientes eso, ese tema de poder ayudar a las personas, y fue ese episodio en mi vida que cambió la percepción de hacer las cosas. Luego que me mandan y me mandan como mi año sabático, le llamo yo, en mi recuperación y todo, fue que yo luego pude concebir cómo podría ser un modelo de estructuración de franquicias en Honduras. No, todavía no estábamos con la agencia de FCI, con la red de FCI. Eso fue hasta el 2020. Yo empiezo a madurar esta idea de la franquicia ya 2017, 2018. En 2018, acompañado de una aceleradora en Silicon Valley, Palo Alto, California, formamos todo este concepto de cómo sería el proceso de comercialización, estructuración e internacionalización. Y después, con este esquema, fue mucho más fácil poder llegar a FCI. Y FCI nos ayudó a encontrar la metodología correcta de otorgamiento, de capacitación, y desde el 2020, desde el 2017, perdón, empezamos a capacitarnos sobre el tema. Luego saqué lo del posgrado de franquicias, etcétera, y así fue como fue evolucionando este modelo. Pero te cuento, mira, nuestro propósito es ayudar ni siquiera a las empresas, es ayudar a las personas a poder crear y hacer crecer su sueño empresarial. Y con este cambio, digamos, de mentalidad y chip, ya hemos generado más de 1.000 empleos directos en Honduras, sin contar los indirectos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada otorgamiento de franquicia para nosotros en la agencia es felicidad, porque es una nueva oportunidad, primero, de inversión para la persona que quiere tener su franquicia propia, de menor riesgo de aprendizaje y menor oportunidad de fracaso, porque la franquicia te minimiza el riesgo y el fracaso, porque ya es un modelo probado. Y en tercer punto, y lo más importante, porque genera empleo, porque a esa persona que empieza a trabajar en esta franquicia, yo he llegado a lugares, hablaba con un chico, me decía, mire, yo a los Estados Unidos mojado no me vuelvo a ir. Estuve aguantando hambre en la frontera de México, me dice que no sé qué, yo estoy agradecido, aunque tenga el mínimo acá, pero yo estoy agradecido trabajando cerquita de mis hijos, de mi esposa, de mi familia, y son cosas que pasan, son historias que ves todos los días. Esas caravanas no fueron inventadas, y eso fue también parte de lo que nos motivó a poder impulsar y desarrollar este sistema de franquicias en Honduras. Hoy ya tenemos 67 marcas que están otorgando y creando empleos directos y también empleos indirectos, y eso nos llena de enorme satisfacción. Y te puedo decir, Francisco, de todo corazón, que ese es el motor que todos los días me levanta, y le doy gracias a Dios por haberme dado esta oportunidad de ser ese, digamos, esa persona que está impulsando el desarrollo de manera sostenible en Honduras, y de manera responsable. Así te lo puedo plantear de esta forma, con toda la honestidad del mundo. Comienzas en medio de esa pandemia que más bien había bastante incertidumbre a nivel mundial, ¿verdad? Porque todo se cerró, los negocios pues empezaron a ser inestables, despidieron muchas personas, incluso hubieron negocios que nacieron a raíz de esa pandemia también. Yo te conozco a ti en una charla de la Cámara de Comercio hablando de franquicias, y me da estos días, digo yo, quiero hablar sobre franquicias, platico con Gritzel, me contacta contigo, tú ayudaste a Gritzel a crear su franquicia, y aquí le voy a dar publicidad gratuita, es un centro de conveniencia, OGO, y así como tú has hecho también otras franquicias. Quiero mencionar, y también voy a mencionar el nombre de esta franquicia porque me gustó la historia que me comentaste cuando tuvimos la plática previa. Tapachula yo pensaba que era un restaurante, una taquería mexicana, y me dices que es una taquería de unos hondureños que en medio de la pandemia perdieron su negocio y entonces vinieron y la franquiciaron. Cuéntame un poco de esta historia para saber
Ya, así, con una historia de éxito, ¿cómo yo puedo venir y tomar esa decisión que tomaron esta gente de Tapachula? Sí, mira, hay un montón de historias y a mí me encanta escuchar las historias de cada uno de nuestros franquiciantes porque cada uno tiene una historia maravillosa, una historia fantástica. Te voy a contar la historia de ellos, así como me la han transmitido, que ellos tenían empleos permanentes. En el COVID, pues los liquidan, quedan sin empleo, empiezan a hacer comida mexicana y tienen muy buena aceptación. Luego ellos llegan a nosotros teniendo solamente 4 puntos, los estructuramos y hoy ya tienen alrededor de 20 sucursales. Obviamente son unos chicos fantásticos, tienen una muy buena estructura corporativa y sé que han crecido muchísimo, ¿verdad? Pero casos de éxito como este, también te puedo comentar que Baleadas Kennedy también es una franquicia orgullosamente capitalina. Doña Marina, que fue su fundadora, me contó en su momento que ella en la acera de donde tienen ahora el restaurante empezaron con unos barriles haciendo las baleadas. Yo pensaba que era el señor, el papá de estas, de las muchachas. Sí, sí, sí. Ella y su esposo, que en paz descanse, ¿verdad? Empezaron los dos, pero súper luchadores. Mira que hoy el punto mantiene a toda su familia, a toda su estructura y están queriendo ya otorgar franquicias disponibles en Tegucigalpa. Entonces, hay casos de éxito. Mira, tenemos otro restaurante de tacos que es formidable. Me dice, mire, yo me fui mojado a Estados Unidos. Trabajé en restaurantes de tacos en México, aprendí a hacer tacos y después me di cuenta que aquello no era para mí de seguir allá en México y me vine a Honduras y monté un restaurante de tacos. Entonces, hay un montón de historias bien bonitas alrededor de empresarios hondureños y que han nacido así de manera empírica, de manera a veces accidental, ¿verdad? Como por la necesidad, porque el emprendimiento también, si yo no encuentro trabajo, pues me toca emprender. El Claro. emprendimiento nace por una necesidad muchas veces, ¿verdad? Pero no todos los emprendedores tienen éxito, ¿no? Pero qué bonito es ver esa trayectoria que dice, bien, bueno, yo tengo también esta franquicia que vende los aromas. Ellos empezaban vendiendo aromas inspirados en ciertas fragancias y un día se dieron cuenta que con ese modelo no iban a poder escalar y avanzaron a crear sus propios productos locales en Honduras. Y eso es fantástico porque el tema de la franquicia es que te lleva de ese emprendimiento empírico inicial en el que tú empiezas a hacer tacos, empiezas a hacer hamburguesas desde tu casa, pero te lleva a niveles más industrializados, ¿ok? Hay clientes que ahora tienen sus puntos, sus plantas de distribución, van creando nuevas tendencias en el tema de producir todos los alimentos con normas, higiene, empacados al vacío, se los mandan a sus franquiciados y han ido escalando en el tema. Conozco franquicias que en algún momento empezaron a otorgar bajo este sistema y hoy ya tienen muchísimas sucursales y tal vez empezaron con una, dos, tres sucursales propias y empezaron a otorgar muchísimas más tenemos una que tiene 100 sucursales a nivel nacional, imagínate. Wow. Entonces hay casos de éxito y yo tengo de estar estructurando franquicias menos de 5 años, porque antes solo comercializábamos. Daniel, ¿tú en qué momento crees que un negocio está lista para poder entrar al modelo este de esta franquicia? Excelente pregunta. Mira que somos bien responsables con este tema, mira, y no es lo que me van a pagar a la agencia por franquiciar un negocio. Hemos dicho que no se puede franquiciar ciertos negocios. Y te voy a decir que muchos de los negocios son franquiciables, principalmente que ya tengan más de 2 años de operación o año y medio, se pueden franquiciar o un año, está bien, se puede franquiciar siempre y cuando sean comprobables sus ingresos, que puede sostenerse, que puede repartir su utilidad con un tercero, tiene que tener al menos 1 o 2 puntos bien estructurados que puedan ser replicables sin ningún problema. Si solo tuviera uno, pues lo que hacemos es de pronto un piloto que después lo podemos otorgar como franquicia en marcha, ¿ok? Pero sí nos ha tocado decir que no también. Somos muy responsables. Te comento, tuvimos un caso hace muchos años de un prospecto que vino y dijo, mire, yo tengo un negocio buenísimo que no sé qué. Y
y no voy a decir nombre, pero viene el tipo y me dice, ¿qué vende usted? Mire, yo vendo unos panqueques en forma de miembros masculinos con cremas y yo, Ah, no, Dios ya mío, sé. ¿cómo Ya. puede? Eso no se puede franquiciar. ¿Y cómo se llama? Tal, el nombre. No, eso ni siquiera se va a poder registrar en la marca, en el registro de marcas y patentes, no se va a poder registrar ese nombre, le digo. Y efectivamente, era una moda. Tenía 3 meses de operar y ya quería franquiciar. Era irresponsable de nuestra parte hacer algo así, ¿verdad? Porque hubiéramos generado un problema tanto al franquiciante como al franquiciado. La situación es que esos modelos que son tan nuevos, a veces son efervescentes, me explico. ¿Mm? Y de repente pasa la O sea, es moda. el boom del momento, la moda, y de repente perdió toda esa atención y ya no, ya fue a la quiebra. Ya, ¿Tú te acuerdas de aquellas cositas que andaban los niños que daban vueltas, los Skinner? sí, sí, Ya no sí, sí. existen, ya no existen. Sí. Así mismo pasa con la franquicia. Otro caso es que nos ha tocado, me han llamado y me dicen, mira, Daniel, quiero franquiciar mi negocio, estoy quebrado, quiero salir de la quiebra. No, 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 esto no es un salvavidas. Tenemos que ser bien honestos y correctos que no se puede franquiciar un negocio que está quebrado, Francisco. Me explico, porque lo que yo le transmito a mi franquiciado es que tiene que ser un negocio que compruebe su estabilidad financiera, que sea una marca reconocida también. Todo eso va sumado al sistema de franquicias. Sí. Entonces somos bien responsables con ese tema. Y otro punto es no excedernos en el tema de estructuración, ¿verdad? Tenemos una capacidad limitada. Digamos que estamos estructurando de manera simultánea hasta 7, 8 marcas, digámoslo así, pero no podríamos estructurar 15 franquicias simultáneamente, ¿verdad? Entonces, somos bien responsables en ese sentido. ¿Qué debería de existir primero? ¿El sistema o las ganas de crecer? Desde el punto de vista del franquiciante, tiene que existir la gana de crecer, ¿ok? Porque No importa mira, que no tenga el sistema todavía hecho, que no esté bien estructurado. no, no, no. La iniciativa para el sistema es importante, pero lo primero es que tu franquiciante crea en que Eh, puede crecer bajo el sistema de franquicias. Porque otro caso que nos ha pasado, fíjate, como hay mucha desinformación en el tema, llegan personas averiguando sobre el tema de franquicia y me dicen, yo que no creo que eso vaya a funcionar. Y les digo, miren, ya son 57 marcas que están funcionando, ¿verdad? Entonces, lo primero es que el empresario que tiene ese chip tradicional de crecer bajo el esquema propio, tiene dos rutas, o crezco como sucursal propia o franquicia. Entonces, que pueda cambiar ese chip primero, porque así se puede aplicar de manera ideal todo el sistema de franquicias a su estructuración, ¿verdad? Me gusta lo que acabas de aclarar, el sistema, o sea, que tenga fe en el sistema de franquicia. Mi pregunta va más al sistema que tenga él como empresario de hacer las cosas, el modelo que él va a transmitir después. O sea, ¿qué sería primero? ¿Esas ganas o que ya él tenga un sistema? Cuando nosotros tenemos una empresa, de repente no tenemos el sistema bien definido. Nosotros venimos y trabajamos y no está el orden completamente. Ustedes ayudan, me imagino, incluso a perfeccionar ese sistema, pero ¿qué debería estar primero? O sea, ¿no es necesario tener el sistema bien hecho o solamente con las ganas y después ustedes con el acompañamiento? Mira qué interesante pregunta, qué buenísima esa pregunta, porque mira, esto es como la pregunta del huevo y la gallina, ¿verdad? ¿Qué vino primero? Exacto, La correcto. gallina, dice. Pero bien, yo quiero crecer. ¿Por qué? Porque el crecimiento me va a generar más ventas. Obviamente las ventas me van a capitalizar más. ¿Ok? Entonces, para poder crecer, obviamente necesito generar más ventas y yo necesito tener más puntos. Entonces, puedo apalancarme con el sistema de franquicias para poder capitalizarme y seguir poniendo orden y disciplina interna. Mira, estructurarte como una franquicia no es que vas a llegar a la meca empresarial, ¿ok? Eso es una metodología, es un sistema para ayudarte a comercializar tu negocio de manera segura y correcta y dar la documentación necesaria para que el tercero pueda operar. Pero puntos de mejora
en los sistemas de gestión de calidad existe la mejora continua. Nunca vamos a llegar a ser estar en el óptimo punto. Por ejemplo, ¿qué pasa? La tecnología es cambiante, este mundo es cambiante, etcétera. Entonces no puedes aspirar a decir, sí, es que hasta que tenga el modelo así como lo quiero, voy a franquiciar. Más bien, yo soy de la idea de que mejor hecho que perfecto. Tú Exacto. puedes estructurar el capitalizar este negocio te va a ayudar a implementar esas mejoras que necesitas. El caso de Ogo, ellos en sus otorgamientos siempre van haciendo el uso de la mejora continua, ¿ok? El caso de Tapachula, lo mismo, en cada otorgamiento se van creando nuevas cosas, nuevas tendencias. Mira, lo que tú ves, a mí me encanta esta frase que dice, Roma no se construye en un día, pero si estamos esperando que Roma esté construida para franquiciarnos, nunca nos vamos a franquiciar. Y eso puede ser eterno. Entonces, me encanta que acá tiene que ser de manera paralela. El crecimiento sostenido, la implementación, la mejora continua, nunca se debe descuidar, aunque seas una franquicia. Si tú te fijas en las franquicias internacionales, siempre están innovando, refrescando su marca, sacando nuevos productos. Eso no se detiene, trayendo nuevos equipos, pero hay un tema de confusión, ¿verdad? Que se ve, no, hasta tener esto perfecto por miedo al sistema. Entonces, por eso te digo que lo primero es creer en el sistema. He visto casos de éxito en los que el sistema ha catapultado a empresarios. Tenemos una franquicia de Ecopan, de Santa Rosa de Copán, orgullosamente la primera franquicia de Santa Rosa de Copán, que ellos ya tienen al menos unas 5 franquicias otorgadas, ¿verdad? En cosa de 3 años. Fantástico, qué bonito crecimiento, qué bonito ver cómo una marca, que era una empresa familiar, ahora se empieza a consolidar como una franquicia. Y eso que tú dices, yo lo veo como un principio básico, porque el asunto es eso, no solamente en el sistema de franquicias, sino que en sí, para querer hacer algo, muchos queremos tener todo perfecto, tener la mejor cámara, tener el mejor micrófono, tener los mejores conocimientos y nunca vamos a estar al 100 porque siempre va a haber un tope en nuestra mente y vamos a decir, no, es que aquel es mejor, va a haber la parte comparativa, van a haber muchos factores ahí y quiero entrar en un tema que es bien, también complicado, complejo y me recuerdo la historia de McDonald's, de los hermanos McDonald's, cuando empiezan con esto de la franquicia y empiezan a otorgarla. Bueno, y como al final, bueno, no recuerdo el nombre pues, emprendedor que hizo McDonald's que estuviera a nivel mundial, pero los hermanos McDonald's tenían una idea y les costaba soltar. Entonces, como franquiciante es el que franquicia, ¿verdad? Es el dueño del negocio. Entonces, ¿cuánto cuesta dejar ese control a los franquiciados? Porque de ahí uno como el sistema se está creando y toda esa cuestión, pero al final estamos acostumbrados a tener el control de nuestro negocio. Pero yo, como no tengo la experiencia, ¿cuánto cuesta? ¿Qué experiencia te ha tocado a ti con franquiciantes que les cuesta venir y soltar el control al franquiciado? Fíjate que interesante el ejemplo que das de la película de The Founder, pero bueno, recordemos que Hollywood es Hollywood, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces hay muchos temas ahí que Cosas quedan. que son y no. Sí, pero mira, lo que sí se le da a Ray Kroc, que es el fundador de McDonald's, bueno, el franquiciado en su momento, socio de los hermanos, es que él sí pulió, digámoslo así, el modelo de cómo otorgar una franquicia, de cómo de manera hacer crecer un modelo de negocio bajo el sistema de franquicia. Digamos que eso es lo que se le da a él. Pero sí hay un tanto de temas así un poco éticos, ¿verdad? Que desde mi punto de vista no los admiro tampoco. Pero puedo decirte, mira, el tema del emprendedor que se convierte en franquiciante, o sea, dueño de la franquicia, tiene que trabajar mucho en eso, en poder
primero cuidar su secreto comercial, ¿ok? Para otorgarle al franquiciado, perdón. Entonces, con el ejemplo de la hamburguesa, vaya, yo le empiezo a vender las tortitas congeladas, más nunca le voy a dar la receta de lo que lleva mi tortita congelada de carne, por ejemplo. Yo le empiezo a vender las salsas, pero nunca le voy a dar la receta de mi salsa. Entonces, ¿qué es lo bonito de la franquicia en este sentido, Francisco? Que yo empecé como emprendedor en mi punto y estaba vendiendo hamburguesas. Ahora voy a dejar de vender hamburguesas para empezar a vender hamburgueserías, ¿ok? Y poderlas sostener. Entonces, yo voy a empezar a ser productor de mi propia salsa, voy a empezar a ser productor de mis propias carnes congeladas, podría empezar a hacer el pan directamente y todo eso enviárselo a mi franquiciado directamente para que él solo tenga que calentar, freír, armar con una operación sencilla, simple. Y ese punto comercial es lo que adquiere el franquiciado, pero nosotros ya, digamos, tenemos que tener como bien organizada toda esa parte. Y de eso se trata la consultoría que nosotros damos, Francisco, de generar qué productos son los que le vamos a dar a nuestro ¿Dónde franquiciado. los encuentran, Daniel? ¿Dónde están ustedes en las redes sociales? Si estamos ubicados tenemos en Instagram, TikTok y Facebook como Grupo Franquician, o ustedes nos pueden buscar en los buscadores como Franquician o franquician.com. Mira que tenemos un marketplace donde puedes ver las diferentes opciones de inversión de franquicias, que tenemos más de 60 o 70 marcas entre nacionales e internacionales que están listas para otorgar, ¿verdad? Franquician.com puedes visitar, están todos los perfiles comerciales y nuestras redes sociales principales, básicamente. Mira, la verdad ha sido un tema bastante interesante. No esperaba que fuera tan amplio. ¿Y hasta dónde se puede llegar con esto de la franquicia? Vaya, te voy a decir, eso de los centros de conveniencia, pues lo miramos mucho en las gasolineras, que generalmente han sido temas de, ¿qué? Internacionales, franquicias estadounidenses, la mayoría, ¿verdad? Pero salir del restaurante a meterse, por ejemplo, a eso, a clínicas, a laboratorios, a estos centros de conveniencias aquí en Honduras, es interesante que también entonces muchos emprendedores pueden venir y tomar esa decisión de poder tomar la decisión y decir, ok, yo quiero hacer mi propia franquicia. O está la otra, la parte de venir y comprar una franquicia. ¿Por qué? Porque yo no quiero calentarme la cabeza en crear un producto, en crear un servicio, sino que algo que ya está establecido, que ya sea reconocido, porque sí hay una gran ventaja de venir. Es un ganar-ganar para las dos partes. Para el franquiciado es que ya la marca ya es reconocida, ya, bueno, aquí en Honduras hay unas marcas que uno ya reconoce que ya son franquicias y las mira a nivel nacional. Y cuando uno dice, yo quiero esa marca, me gustaría ser parte o poder ofrecer ese producto. Entonces, el emprendedor puede hacerlo de las dos formas, tanto como franquiciante como franquiciado. ¿Qué les puedes dejar tú a estas personas que están decidiendo en poner su negocio o crear su negocio en una franquicia para tomar las mejores decisiones y hacerlo de la forma más correcta? Con el tema de emprendimiento, no tengas miedo a emprender, ¿verdad? Yo he sido emprendedor y no es fácil emprender en Honduras. Sin embargo, si tienes éxito, yo te recomiendo que puedas estructurarte como una franquicia, ¿ok? Porque te va a ayudar en el tema del crecimiento. Si lo que tú quieres es de pronto emprender con un sistema seguro, con menos riesgo, porque como emprendedor no quiero emprender bajo un modelo por el tema del riesgo y quiero invertir sobre un emprendimiento menos riesgoso, la franquicia es tu camino, porque minimiza el riesgo de inversión. Hay datos que nos dicen que 80% de los emprendimientos primarios fracasan y solo sobrevive ese 20%. Entonces, mira dónde va la magia acá. Ese 20% de los emprendimientos primarios son a los que nosotros invitamos y convocamos a que se conviertan en franquicia.
¿Por qué? Porque ya pasaron ese valle de la muerte empresarial. Ese 20% es el 20% que tuvo éxito y al que les decimos, vengan, conviértanse en franquicia para que puedan crecer exponencialmente en sucursales, que puedan ampliar su manera de comercial y de comercializar y que puedan internacionalizarse a otros mercados, ¿no? Entonces, y muchas personas, una entrevista en la revista Forbes, de que casi 85% de las personas en Latinoamérica han querido alguna vez tener su propio negocio. Imagínate qué porcentaje tan alto, ¿no? Entonces, nuestro compromiso es ayudar a las personas que sueñan con tener un negocio que equivale al 85% de la población latinoamericana en otorgarles un modelo de negocio bajo el sistema de franquicia que tiene el 20% de éxito empresarial sobre ese 80% que fracasó para minimizar en un 80% ese riesgo de inversión. Básicamente, eso es lo que te puedo comentar de lo que hacemos con el otorgamiento de franquicias y el crecimiento del ecosistema sostenido de franquicias en Honduras, ¿no? Y de manera responsable, porque no es cualquiera, no es a todos, hay que validarlo siempre. Te agradezco mucho, Daniel, por habernos acompañado este día. Y definitivamente, bueno, yo no soy mucho de los números, sino que es más con esa mentalidad que nosotros podemos venir y cambiar la forma de estar haciendo las cosas y ver de los diferentes modelos que nos presenta pues los negocios ahora, este sistema de franquicia del que estamos hablando actualmente con Daniel, es una buena oportunidad de probar. Pueden contactarlo igual, pueden venir a investigar cómo funciona y cómo pueden hacer ustedes crecer su negocio exponencialmente para dejar de estar viviendo del día a día. Al final los negocios, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Honduras, sino que muchas veces los negocios llevan una curva de aprendizaje que no todos lo logran. No solamente en Honduras vienen y quiebra el 80% de los negocios. Eso es un estudio que se ha hecho y ¿por qué no lo logran? Bueno, aquí te estamos en este momento hablando de un sistema que puede servirte y que te puede apalancar y que te puede ayudar con empresas, con franquicias que ya están teniendo éxito, que ya están haciendo pues lo que están haciendo, generando ingresos, generando empleos y sobre todo pues haciendo que otras familias puedan llegar alimento a su hogar. Gracias por acompañarnos una semana más aquí en Conexiones Significativas. Nos vemos la próxima semana si Dios lo permite.